¿Qué nos depara el futuro económico de Estados Unidos en el 2024? Más allá de las proyecciones y analíticas convencionales, hay una serie de factores clave que podrían desencadenar un giro inesperado en la economía más importante del mundo, desde las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal hasta las complejas dinámicas de las relaciones comerciales internacionales y los efectos duraderos de la pandemia de COVID-19. Este año promete ser un viaje lleno de sorpresas e incertidumbres, pero primero te invitamos a darnos like, suscribirte y activar las notificaciones. La Reserva Federal, conocida también como la Fed, es el Banco Central de los Estados Unidos y desempeña un papel crucial en la economía mundial, desde decidir la tasa de interés hasta regular la cantidad de dinero en circulación. Sus decisiones impactan en diversos aspectos de la vida económica de las personas y las empresas. Recientemente, la Fed ha optado por mantener las tasas de intereses sin cambios, lo que ha generado un gran interés y preocupación en los mercados financieros y en la economía global. Para comprender mejor el panorama económico del 2024, es fundamental analizar dos aspectos clave: el mercado inmobiliario y el mercado financiero. El mercado inmobiliario refleja la compra y venta de propiedades, mientras que el mercado financiero abarca las acciones en bolsa y los bonos gubernamentales. Ambos mercados proporcionan pistas sobre el estado de la economía estadounidense y su proyección futura. El comportamiento del mercado inmobiliario es especialmente relevante, ya que el aumento o disminución de las ventas y los precios de las viviendas pueden indicar la salud económica del país. En los últimos años se ha observado un notable incremento en el valor de las viviendas, pero algunas predicciones apuntan hacia una posible desaceleración en el mercado inmobiliario durante el 2024. Por otro lado, el mercado financiero ha experimentado un crecimiento significativo en el precio de las acciones, impulsado en parte por las expectativas de una posible reducción de las tasas de interés por parte de la Fed. Sin embargo, las predicciones sobre el comportamiento futuro del mercado financiero son variadas, con algunos bancos de inversión pronosticando una posible disminución en los precios de las acciones si la Fed no implementa medidas de flexibilización monetaria. Para entender mejor las decisiones de la Reserva Federal y su impacto en la economía, es crucial examinar el contexto económico reciente. En respuesta a la crisis económica desencadenada por la pandemia de COVID-19, la Fed adoptó políticas de tasas de intereses altas para frenar la inflación. Estas medidas parecen haber tenido éxito en la reducción de la inflación, pero todavía existen preocupaciones sobre el nivel de inflación subyacente y su efecto en la economía. La inflación, medida a través del índice de precios al consumidor, es decir, IPC, es un indicador clave para evaluar el proceso adquisitivo de la moneda y el costo de vida para los ciudadanos. Aunque la inflación en general ha disminuido en los últimos meses, la inflación subyacente, que excluye los productos volátiles como los alimentos y la energía, ha mostrado una tendencia al alza, lo que sugiere que la inflación real podría ser mayor de lo que indican los datos oficiales. La política de la Reserva Federal en los próximos meses será crucial para determinar el rumbo de la economía estadounidense en el 2024. Si bien existen presiones para reducir las tasas de intereses y estimular el crecimiento económico, también se debe tener en cuenta los riesgos de una inflación persistente y un aumento en los precios de los activos financieros. Por cierto, te agradeceríamos un montón que nos apoyaras dándonos like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Gracias, continuemos. Además de la política monetaria de la Reserva Federal y su impacto en la economía, hay otros factores importantes que pueden influir en el panorama económico del 2024 en Estados Unidos. Uno de estos aspectos es la situación geopolítica y las relaciones comerciales internacionales. En los últimos años, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y otros países, especialmente China, han generado incertidumbre en los mercados financieros y han afectado el crecimiento económico. Las políticas comerciales proteccionistas y las medidas arancelarias han tenido repercusiones en diversas industrias, desde la manufactura hasta la tecnología. Además, eventos geopolíticos como los conflictos armados o crisis diplomáticas pueden tener un impacto significativo en la economía mundial y en la confianza de los inversores. Por ejemplo, la escalada de tensiones en regiones estratégicas como el Medio Oriente o el Mar del Sur de China. ¿Puede esto afectar los precios del petróleo y la estabilidad de los mercados financieros?
Otro aspecto a tener en cuenta es la evolución tecnológica y su impacto en la economía y el mercado laboral. La automatización y la inteligencia artificial están transformando la forma en que se realizan las actividades económicas y pueden tener implicaciones en la creación y destrucción del empleo en diferentes sectores. Además, la pandemia de COVID-19 sigue siendo un factor relevante en la economía mundial. A pesar de los avances en la vacunación y la recuperación económica en algunos países, la persistencia de variantes del virus y la posibilidad de nuevas olas de contagio pueden obstaculizar la recuperación económica y generar volatilidad en los mercados financieros. Otro aspecto fundamental que puede influir en el panorama económico del 2024 es la política fiscal del gobierno estadounidense. La política fiscal, que incluye decisiones sobre impuestos, gastos públicos y endeudamiento, desempeña un papel crucial en la estimulación o moderación del crecimiento económico. En los últimos años se han implementado medidas fiscales expansivas para mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19 y de esta manera estimular la recuperación económica. Estas medidas incluyeron programas de estímulo directo, subsidios a empresas, a trabajadores afectados, así como a inversionistas en infraestructura y programas sociales. Sin embargo, el aumento del gasto público y el déficit fiscal han generado preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda y el riesgo de una posible crisis fiscal en el futuro. El nivel de endeudamiento del gobierno estadounidense es uno de los más altos en su historia, lo que podría limitar su capacidad para responder a futuras crisis económicas o financiar programas de inversión a largo plazo. Además, las decisiones fiscales pueden tener efectos distributivos significativos, afectando la desigualdad de ingresos y la movilidad social. Por ejemplo, los recortes de impuestos dirigidos a ciertos grupos socioeconómicos pueden beneficiar a los más ricos y aumentar la brecha entre ricos y pobres. La política fiscal también puede tener implicaciones en la inflación y la estabilidad macroeconómica. Un aumento excesivo del gasto público o una reducción abrupta de impuestos pueden generar presiones inflacionarias y desequilibrios en la economía, lo que podría requerir una respuesta por parte de la Reserva Federal en términos de política monetaria. En conclusión, la política fiscal es un elemento clave a considerar al analizar el panorama económico del 2024 en Estados Unidos. Las decisiones fiscales del gobierno pueden tener amplias repercusiones en el crecimiento económico, la distribución del ingreso, la estabilidad financiera y la capacidad de respuesta ante futuras crisis. El panorama económico del 2024 en Estados Unidos está marcado por una serie de factores interrelacionados y dinámicos que pueden influir en el rumbo de la economía. En este sentido, Estados Unidos debe tomar decisiones pronto y de manera muy estratégica, ya que en caso de que la inflación se siga elevando, su deuda siga creciendo y el crecimiento económico no sea percibido por la población en general, sino solo por los ricos y los súper ricos, Estados Unidos estaría entonces transitando un camino muy peligroso. Tomemos en cuenta que desde las decisiones de la Reserva Federal y la política fiscal del gobierno hasta las tensiones geopolíticas y los efectos persistentes de la pandemia, hay mucho en juego en el escenario económico actual. Entonces te preguntamos, ¿cómo se desenvolverán estos elementos clave y qué impacto tendrán en la vida de las personas y las empresas? Puedes darnos tu opinión al respecto de estos temas en los comentarios, por lo que si te gustó nuestro video te invitamos a darnos like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.